El festín de John Saturnal es el último título de uno de los novelistas británicos más prestigiosos de la literatura inglesa actual. Hablamos de Lawrence Norfolk, quien visita hoy Periodista Digital para presentarnos, para hablarnos de su último libro que está causando sensación. Acaba de ser traducido por Galaxy Gutenberg y hoy Norfolk nos hablará de él. ¿Qué tal, Lawrence? Bienvenido a Periodista Digital. Muchas gracias. Lawrence, bueno, lo primero es ¿por qué 12 años sin escribir? Bueno, hay una respuesta breve a esto. Primero, tuve una novela fracasada. Tuve que escribir también un guión de cine y 2 hijos. Sobre todo los hijos. Bueno, sí, razones más que evidentes para tardar 12 años en escribir esto. Respecto a la novela, ¿por qué Inglaterra? ¿Por qué la Inglaterra de los Estuardos? ¿Por qué la Inglaterra pre-guerra civil, para situar la historia de nuestro héroe, de John Saturnal? El siglo XVII fue un periodo en que el término comida inglesa no era contradictorio. Soy consciente, perfectamente consciente, que desde ese momento, a partir de ese periodo, la cocina inglesa no ha gozado de la mejor reputación. Ahora bien, en aquel entonces, Inglaterra era el lugar del mundo a donde había que ir si se querían comer platos sofisticados, cosmopolitas y complejos. Y yo pensé, si uno fuera un cocinero en aquel entonces, si uno pudiera hacer estos platos, ¿qué ocurriría? Porque luego lo que ocurrió es que llegó la guerra civil, o sea que un cocinero que hubiera estado en aquel entonces de repente habría visto truncada toda su vida con la llegada de la guerra civil. O sea que uno había vivido en un mundo que dejó de existir. ¿Qué haría uno en ese entonces, en ese caso? Así es como llegué a la historia. Y luego me hice otra segunda pregunta. ¿Quién podría ser yo? ¿Quién podría ser esa persona? Esa persona que pasó años trabajando en las cocinas, formándose, y que finalmente se halla en esa situación de guerra. Así es como llegué al personaje de John Saturnal. En la historia del festín de John Saturnal, nuestro héroe, John Sandal, es el hijo de una mujer acusada por brujería, quien tiene que esconderse en los bosques hasta refugiarse en una cocina. Por eso la novela de Norfolk nos habla de antiguas recetas de cocina, de cómo se vivía en las cocinas de la Inglaterra de la preguerra civil, la Inglaterra de Carlos I, la Inglaterra que iba a zambullirse en una orgía de sangre, de guerra y de asesinatos. Por lo tanto, podemos decir que la era preguerra civil británica fue una edad de oro para la cocina inglesa. Sí, sí que lo fue. Y después de ese momento, después de la guerra civil inglesa, entramos en un periodo en que podría decirse fue un periodo de totalitarismo. Había un gobierno religioso fundado en principios religiosos puritanos, pero fundamentalmente se trataba de un gobierno ideológico, un gobierno que lo que hacía era controlar el concepto del placer para tener poder político y control político. Si aquello significa que la vida rural y de los pueblos previa a este momento era una era dorada o no, pues no estoy seguro de que lo fuera.
pero sí que ese mundo formaba parte del ritmo de la vida inglesa. Yo crecí en un pueblo como aquel. A mí no me persiguieron tanto como a John. Y mi madre no era una bruja, aunque sí que cocinaba muy bien. Pero la vida en los pueblos ingleses sigue siendo muy similar ahora a lo que era entonces. O sea que para mí, en ese aspecto, la novela es autobiográfica, o al menos digamos que tiene una base, unos cimientos basados en una parte autobiográfica. Como en todas sus novelas, lo místico se confunde con lo histórico, con lo concreto, con la realidad política. En este caso, la cocina parece alquimia. ¿Cuál es el sentido de tratar la cocina como algo mágico? Yo creo que siempre hay mitología detrás de todo hecho histórico. Este libro se basa en la idea de un festín. Todos sabemos lo que es un festín, un banquete. Todos hemos comido en banquetes y festines. Y también sabemos de banquetes y festines históricos. Pero los festines y los banquetes antes de esos conocidos no son conocidos. Es decir, tuvo que haber un primer festín, pero no tenemos datos y documentos que lo apoyen. O sea que esa parte de la historia de la cual no tenemos documentos lo llamamos mitología, fantasía, y en lugar de cocina lo llamamos alquimia. Sabemos que existió, pero no tenemos documentos que lo prueben. Entonces tenemos que adoptar una perspectiva diferente a la hora de hablar de ello. Y ese tipo de material únicamente puede tratarse por artistas, por novelistas, porque los historiadores solo llegan hasta donde hay documentos y datos. Nosotros como artistas, sin embargo, podemos entrar en el mundo de la alquimia. El festín nos recuerda, John Sutherland hereda lo que le cuenta a su madre, que es el festín de Saturno, lo que se llamó en la época romana los Saturnales, ¿no? Que eran festines de comida, orgiásticos, en donde el amo y el esclavo cambiaban sus lugares. En este caso, lo que vemos en el festín, en este libro, es un desafío al poder. Es decir, el festín es donde se reúne la gente. La Inglaterra de Carlos I era una Inglaterra de jerarquías, absolutista. Por lo tanto, el festín es la herencia de John, ¿no? Efectivamente, esto es cierto. Para mí el festín es una forma de remontarnos incluso más allá de la jerarquía. Louis Althusser dijo, creo, que la ideología siempre se presenta como la norma, como algo que no da problemas, suave. Pero no es así, porque siempre hay una realidad complicada bajo ella. Y precisamente el festín era algo anárquico, por supuesto que sí, porque la gente hacía lo que quería. Y eso, evidentemente, suponía una amenaza para determinados poderes políticos. El concepto del placer, en términos generales, siempre ha sido un concepto que se ha considerado una amenaza por parte de la jerarquía política, porque es difícil de controlar, es difícil estar en contra del placer, pero incluso es más difícil utilizarlo como herramienta política. Lo único que puede hacer uno con él es controlarlo, limitarlo, contenerlo. Leí en el Telegraph
que sus libros suelen ser comida para el pensamiento, pero que en este caso, este libro es un pensamiento sobre la comida. ¿Es un pensamiento sobre la comida o es un pensamiento sobre el poder político? Yo siempre empiezo con algo sencillo y real, y en este caso el concepto inicial fue la comida. A medida que fui avanzando con el libro y fui escribiéndolo, me di cuenta de que el mundo sobre el que escribía entraba en otros ámbitos, porque la comida siempre ha sido algo político, hay más o hay menos, ¿no? En el festín que yo describo hay una mesa de alta cocina donde se come un tipo de comida, una mesa media y otra baja, por así decirlo. O sea que son distintos tipos de comida lo que se comen en estas mesas. En la cocina en la que trabaja John, lo que hacían era hacer pan 3 veces al día y hacían 3 tipos diferentes de pan. Uno era blanco, lo que entendemos por pan francés, pan blanco, una baguette, lo que se entiende por ese tipo de pan. Luego había un pan que se llamaba muslin, que no hay traducción para ello, que es un pan muy rudo. Y luego había otro pan que era todavía más rudo, si uno quiere, ¿no? Que estaba hecho de cualquier cosa que uno pudiera encontrar. O sea que el nivel o la condición de uno en la vida estaba marcado o explicado por el pan que se comía. Evidentemente, esa es una idea que cada vez se puso más de manifiesto a medida que iba avanzando en el libro. Lawrence, por último, en este libro hay recetas muy antiguas de comida. A todo amante de la cocina, este libro le va a parecer un viaje en el tiempo, un viaje apasionante en el tiempo. Brevemente, cuéntanos cuál es la receta de comida que más te ha sorprendido. Es muy fácil esto. Hay un libro escrito por Elena Fette-Place. Ella vivió en una mansión, en una casa solariega del rural, no muy sofisticada, y tiene una receta de una tarta de frutas. Voy a mencionar la primera parte de la receta. Es sirope de azúcar. Para hacer el sirope de azúcar, que es el primer ingrediente, hay que tomar el azúcar en un terrón grande, se parte en trozos. Hay que moler ese azúcar hasta que se convierte en polvo. Y luego hay que coger la vejiga de un cerdo, lavarla. Y luego hay que coger una pluma de ganso, cortar esos 2 extremos de esa pluma de ganso. Sí, me sigues, ¿no? Sí. Bien. La pluma de ganso hay que pincharla o ponerla dentro de la vejiga del cerdo. Y luego meter dentro de la vejiga del cerdo el polvo de azúcar. Añadir agua de lluvia que se ha hervido. Luego hay que soplar la vejiga del cerdo y suspenderla encima de un cuenco. Y durante 3 días tiene que filtrarse ese agua mezclada con el polvo de azúcar y demás. Poco a poco las impurezas empiezan a desprenderse del sirope de azúcar. Y después de 3 días hay que hacer un pequeño agujero en la vejiga del cerdo y de ahí sale filtrada lo que es el sirope de azúcar. Ese es el primer ingrediente. No se enfade, pero prefiero comprarlo en el supermercado. Bueno, Lawrence, no vas a ver igual. Sin duda.
pero no corre riesgo mi vida, por lo menos. Lawrence, ha sido un placer tenerla aquí. Si nuestros lectores quieren un libro para hacerse agua a la boca, pues aquí tienen el festín de John Sutherland, pletórico de recetas, de ingredientes, que sin duda a los cuales no podrán resistirse y que disfrutarán no solo de una gran lectura, sino también de lo que fue la Inglaterra pre-guerra civil. Muchísimas gracias, Lawrence. Gracias, Isabel, por tu traducción, como siempre, y nos volvemos a ver en la próxima. Muchas gracias.